Vamos a ver ahora herramientas de probabilidad. Las herramientas de probabilidad básicamente son herramientas para resolver problemas de probabilidad. Recuerden que no hay una herramienta única para resolver un problema. A un problema lo puedo atacar desde el lugar de varias herramientas, pero normalmente siempre va a haber una herramienta que sea con la cual yo lo puedo resolver más fácilmente. Teoría de conjuntos que vimos en el video anterior, diagrama de árbol, tabla de contingencia y teorema de Bayes van a ser las herramientas que nosotros ya vimos en el caso de teoría de conjuntos y vamos a ver en este video y que nos van a ayudar a poder resolver problemas que nosotros que con diversas complejidades aplicando la herramienta correcta se pueden volver muchísimo más simples. Vamos a empezar con diagramas de árbol. Un diagrama de árbol es una representación gráfica que se ve como un árbol con sus ramas, por eso se llama diagrama de árbol, que consta de una serie de pasos, en donde cada uno tiene un número infinito de maneras de ser llevado a cabo. Para la construcción de un diagrama de árbol se parte de una rama, y esa rama se va a ir dividiendo entre las posibilidades que nosotros tenemos, y al final de cada rama constituye a su vez un nudo de cual parten nuevas ramas, salvo que sea el final del árbol, lo que llamamos nudo final, que es donde no continúa. Hay que tener en cuenta que la suma de las probabilidades de las ramas de cada nudo ha de dar 1, o sea que no da 1 el total del árbol, sino que da 1 cada uno de los nudos que nosotros utilizamos en el árbol. Para los cálculos de la probabilidad, una vez que nosotros tenemos planteado el árbol, siempre vamos a multiplicar las probabilidades si se trata de ramas contiguas, o sea, horizontalmente vamos a multiplicar, y sumamos las probabilidades en caso que sea entre diferentes ramas, o sea, cuando es vertical. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos en clase 10 mujeres y 20 varones y necesitamos elegir 3 representantes, nos vamos a encontrar con que nosotros vamos a elegir uno que puede ser hombre o mujer, luego de ese otro y luego de ese otro. ¿Por qué es importante plantear el árbol? Porque cada vez que nosotros saquemos una persona, las probabilidades de los restantes van a cambiar. Si ustedes se fijan, la primera vez que nosotros sacamos, vamos a tener 2/3 de sacar un hombre y 1/3 de sacar una mujer. Pero a medida que vayamos avanzando según el resultado que nosotros obtuvimos cuando elegimos la primera persona, nos vamos a encontrar que las probabilidades van a ir cambiando. Por ejemplo, si ya sacamos 2 hombres, la probabilidad de sacar un tercer hombre va a ser 18, que son los hombres que me quedan, sobre 28, que son el total de las personas que me quedan. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de sacar 3 hombres, tendría que hacer 20 sobre 30 por 19 sobre 29 por 18 sobre 28. Y esa sería la probabilidad de sacar 3 hombres. O sea, cuando trabajo horizontalmente en las ramas, multiplico. Si yo dijera cuál es la probabilidad de sacar 2 hombres y una mujer, yo tengo la probabilidad de sacar 2 hombres y una mujer en la primera rama, donde tengo 20 sobre 30 por 19 sobre 29 por 10 sobre 28, que es la probabilidad de sacar una mujer habiendo sacado 2 hombres, pero también tengo otras dos posibilidades. Tengo de sacar un hombre, una mujer y un hombre, estaría sacando 2 hombres y una mujer, y de sacar un hombre, perdón, de sacar una mujer y después de sacar 2 hombres. O sea, tengo 3 ramas que me dan 2 hombres y una mujer. Entonces, multiplicando voy a calcular el total de la probabilidad de cada una de las ramas, pero luego, como son 3 posibilidades que tengo, las voy a sumar a esas 3 para obtener el total de la probabilidad de que los representantes sean 2 hombres y una mujer. Otra herramienta que voy a utilizar es la tabla de contingencia. Se emplean para registrar y analizar la relación entre dos o más variables, que pueden ser cuantitativas,
o cualitativas. Habitualmente se utiliza cuando son de naturaleza cualitativa, pero puede ser utilizado también para cuantitativa. Lo importante es que las observaciones sean categóricas. ¿Qué quiere decir? Que lo que pueda pertenecer a una categoría no pueda pertenecer a la otra. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos en la clase 15 mujeres y 25 varones, y sabemos que un tercio de las mujeres son mayores de 21 años y 15 hombres son mayores, nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos, digamos, por un lado, categóricamente van a ser hombres o mujeres, y por el otro lado, categóricamente van a ser mayores o menores. Entonces, tenemos esas dos categorías categóricas en las cuales nosotros dividimos la probabilidad de ocurrencia y nos encontramos con esos valores. ¿Cómo voy a calcular el 0,375? Básicamente es, si a mí me dice que tenemos 25 varones y 15 de ellos son mayores, bueno, los hombres mayores que son varones van a ser 15. Dividido 40 personas que tenemos en total, me va a dar 0,375. ¿Cómo obtengo los menores? Si tengo 15 varones y tengo 25 en total, voy a tener 10 varones menores. 10 dividido 40 es 0,25. Así también puedo construir las mujeres. Me dice como dato que de las 15 mujeres, un tercio son mayores. O sea, si un tercio de 15 es 5, me da 5 sobre 40, 0,125. Por lo tanto, las otras 10 se supone que son menores y puedo calcularlo 10 sobre 40. Esta tabla por ahí lleva un poco más de tiempo de construir, pero yo en base a esta tabla ya puedo saber todas las probabilidades. Por ejemplo, puedo saber fácilmente que la probabilidad de ser mayores es un 0,5 y la probabilidad de que sea un menor es 0,5. O puedo saber a simple vista que la probabilidad de que sea una mujer mayor es 0,125 o la probabilidad de que sea un hombre es 0,625. Hay que tener cuidado cuando yo empiezo a cruzar estas relaciones. Si yo digo la probabilidad de que sea mayor u hombre, quiere decir que estoy incluyendo todos los mayores, o sea, ese 0,5, y todos los hombres, 0,625, pero no los puedo sumar. ¿Por qué no los puedo sumar? Porque estaría sumando dos veces el 0,375. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Opción 1, sumo 0,375 más 0,25 más 0,125 y me va a dar el resultado, que es 0,75. Opción 2, yo sumo 0,25 más 0,375, digamos, sumo el 0,625 más el 0,5, pero le tengo que restar el 0,375 para no sumarlo dos veces. Igual que cuando trabajamos con teoría de conjuntos, la intersección no es que no la considere, pero si la considero dos veces, lo estoy sumando dos veces. Es más, acá saltaría a la vista que está mal, por 0,625 más 0,5 nos da más que 1 y ya dijimos que no existe la probabilidad que sea mayor a 1. Entonces, nosotros con esta tabla podemos analizar todas las probabilidades una vez que las construimos para poder responder cualquier pregunta que necesitemos. Por último, vamos a ver el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo voy a empezar a explicar con este ejemplo gráfico para que lo puedan ver y después vamos a ir al desarrollo teórico. Nosotros, cuando hablamos de una probabilidad normal, decimos que es una probabilidad a priori. Por ejemplo, si nosotros decimos de que alguien sea ingeniero y directivo, lo que hacemos, como estamos trabajando en un árbol, lo multiplicamos. 0,2 por 0,75 me va a dar 0,15 y esa es la probabilidad que un ingeniero, que sea ingeniero y directivo si tomamos una persona al azar. Fíjense que acá no están todas las ramas. Si bien están todas las ramas de
actividades que pueden tener la persona dentro de la empresa no están de la función que cumple. ¿Por qué? Porque como yo me voy a fijar únicamente en definir los directivos, no tiene sentido construir más ramas. Cuando yo trabajo con un árbol, no siempre tengo que construir el árbol completo. Con que yo construya las ramas que yo voy a necesitar para responder lo que necesito, es suficiente. La probabilidad condicional que nosotros habíamos visto, por ejemplo, la probabilidad de que sea directivo sabiendo que es ingeniero, es de 0,75. O sea, yo ya sé que es ingeniero y tiene un 0,75 de ser directivo. Yo ya puedo calcular la probabilidad condicional porque ya vimos la forma de calcularlo. En este caso, cuando yo trabajo en el árbol, todas las probabilidades que yo pongo a partir de el segundo nudo son probabilidades condicionales porque son la probabilidad sabiendo que se cumple el evento anterior. Ahora, ¿qué pasa si yo tendría que calcular la probabilidad de que es ingeniero sabiendo que es directivo? Esto se llama probabilidad de verosimilitud y es cuando básicamente yo planteo un árbol y me tengo que volver para atrás. Fíjense que yo lo que estoy planteando no es ya de una persona al azar, no es de la rama anterior, sino es cuando yo tengo similitud, o sea, tengo la misma categoría, en este caso directivo, pero no tengo una forma de sumarlas directamente porque me va a estar dando cualquier cosa. No puedo sumar probabilidades condicionales. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es aplicar el teorema de Bayes. ¿Qué me dice el teorema de Bayes? Me dice que teniendo sucesos mutuamente excluyentes, cuyo espacio muestral es a la 1, a la 2 hasta a la n, o sea, serían las diferentes ramas que nosotros vimos ahí, y siendo b otro suceso, nos daría que la probabilidad de, como dijimos en este caso, ocurre un suceso sabiendo que ocurre otro, pero no es una probabilidad condicional, sino que es una probabilidad de verosimilitud, nosotros lo que vamos a tener es en el numerador es la probabilidad condicional inversa, o sea, la probabilidad de que ocurra A sabiendo multiplicado por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurre A, o sea, la probabilidad de que pasen los dos eventos simultáneamente, la parte favorable que nosotros tendríamos en esta función. Y en el denominador vamos a tener todas las posibilidades en las cuales nosotros se cumple A, o sea, se cumple el evento que yo estoy buscando por verosimilitud. Y digamos, este denominador va a constituir un nuevo espacio muestral. Yo trabajo con el teorema de Bayes cuando cambio el espacio muestral. Si yo estoy trabajando con una persona al azar de la empresa, yo no estoy cambiando el espacio muestral. En cambio, si estoy trabajando con un directivo al azar, estoy cambiando el espacio muestral de la empresa. En este caso, el espacio muestral van a ser todos los directivos y favorable va a ser los ingenieros que sean directivos. Vamos a verlo en el ejemplo. Si yo tengo que ¿qué es lo que yo voy a tener en el numerador? Voy a tener la probabilidad de que sea ingeniero multiplicado por la condicional de que sea directivo sabiendo que es ingeniero. Eso es lo que me va a dar el numerador. ¿Y qué voy a tener en el denominador? Lo mismo, pero de todos los ramas que me den directivos. ¿Por qué? Porque mi espacio muestral son todos los directivos. Entonces, todos mis eventos posibles son todos los directivos. ¿Y cómo voy a obtener la probabilidad de que sea directivo? Multiplicando cada uno de la probabilidad de que tiene de asumir un rol en la empresa por cada una de las profesiones que tiene. Y así voy a tener en el denominador la suma de 0,2 por 0,75 más 0,2 por 0,5 más 0,6 por 0,2 y en el numerador únicamente la parte favorable, que es que sea ingeniero sabiendo que es directivo, o sea 0,2 por 0,75. Y así voy a estar pudiendo calcular la probabilidad de que sea ingeniero tal que ya sabemos que es un directivo. Básicamente responde a la pregunta
qué probabilidad hay de que si nosotros elegimos un directivo al azar, este sea ingeniero. Y esa probabilidad es 0,45. Con esto terminamos las herramientas de probabilidad. Recuerden que lo importante de manejar todas las herramientas es que cuando uno trata de resolver un problema, siempre va a haber una herramienta con la cual resulta más fácil. De todas formas, hay algo que se cumple siempre en probabilidad. Si yo hago las cosas correctamente, por más de que sea de una forma más compleja, si están bien, siempre voy a llegar al mismo resultado. La única forma de que yo llegue a un resultado diferente es si en alguna de las formas que yo trabaje cometí un error. Si no, siempre voy a llegar al mismo resultado. Y con esto termina la parte de probabilidad básica.